En esta última parte vamos a presentar dos proyectos y voy a proceder con la presentación de la primera ponente, que es Paola Viera Córdoba. Paola Viera Córdoba es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Sociología por Flaxo Ecuador y magíster en Política Social de la Infancia y la Adolescencia por la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente es candidata doctoral en Psicología por la Universidad Católica del Ecuador de Lovaina, perdón. Su tema a tratar es Entre fronteras, dispositivos de recreación del lazo social en contextos de migración forzada y afluencia masiva de migrantes. Un aplauso, por favor. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio, gracias al proyecto ARES que ha posibilitado el reunirnos aquí en un segundo año de este proyecto que viene trabajando con diversas universidades, tanto de Ecuador como de Bélgica, y además con organizaciones aquí que trabajan en nuestro territorio. En mi caso particular, yo trabajo con el Servicio Jesuita a Refugiados y con Fe y Alegría. Lo que les voy a presentar el día de hoy es una parte, por temas de tiempo, de lo que fue mi trabajo de campo del año anterior. Alguien ya lo mencionó el día de ayer, nuestros trabajos de investigación los realizamos en un tiempo compartido en estancias entre Ecuador y Bélgica. Entonces, lo que les voy a presentar es mi trabajo de campo, parte de mi trabajo de campo que realicé el año anterior. He decidido llamarla Entre fronteras, dispositivos de recreación del lazo social en contextos de migración forzada y afluencia masiva de migrantes. Esto responde el Entre fronteras porque esta investigación, acción participativa que ya había mencionado Milton, que es el enfoque que tienen nuestras investigaciones doctorales, se plantea y se realiza entre fronteras, entre algunas fronteras. Yo hago mi doctorado en psicología, yo soy psicóloga clínica, pero también tengo estos estudios de sociología, en política social, que me permiten también trabajar esta investigación también en esas fronteras que me da y me ha aportado esa trayectoria académica. Lo trabajo también con dos organizaciones, que es Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, que desde sus diversas actividades y experiencia han aportado a la construcción de esta investigación. He trabajado también sobre todo en la frontera norte y en la frontera sur, y también en Quito, en las escuelas de Fe y Alegría, y en la frontera norte, en Lago Agrio especialmente, con el Servicio Jesuita a Refugiados. Y también llegué a la frontera sur gracias a un acompañamiento que hice de la trayectoria de los migrantes que están en tránsito desde la frontera norte hasta la frontera sur. Y finalmente también trabajamos en estas fronteras de los viajes de ida y vuelta, también de estar en Ecuador, trabajando con profesores en Bélgica, y también implican un entendimiento y cómo va afectando las diversas políticas que están en los países de Venezuela, Colombia y Ecuador principalmente. Entonces, es por eso que responde este nombre, este título que le he puesto a esta presentación, para que sepan un poco desde dónde me estoy ubicando para hablar la tarde de hoy. Solamente para tener una mirada muy breve del contexto, para quienes no tienen mucho conocimiento de cómo ha estado el contexto migratorio en nuestro territorio, contarles que entre el 2014 y el 2018 el porcentaje de inmigrantes regulares viviendo en Ecuador aumentó en un 198%. Es decir, que la percepción de que nosotros estábamos prácticamente como siendo, entre comillas, invadidos por personas de otros territorios era prácticamente parte de nuestra realidad objetiva. Entonces pasamos de 21.814
a 43.228 en migrantes regulares. De ellos, en el 2014, el 28% venía de Colombia y solamente el 4% venía de Venezuela. En el 2018 esto cambió y el 55% venía de Venezuela y el 17% de Colombia. Ahora, respecto al refugio y los solicitantes de refugio, contarles que la mayoría de solicitantes de refugio en los últimos 30 años era de Colombia en un 58,11% y de Venezuela el 38,5%. Aquí la atención que hay que tomar en cuenta que la crisis que ha pasado Venezuela son de los últimos años, mientras que el conflicto armado de Colombia responde y data de más de 50 años. De estos solicitantes de refugio, el Estado ecuatoriano ha reconocido al 97,91% de solicitudes de refugio de la población colombiana, mientras que hasta febrero de este año no se ha reconocido refugio a la población venezolana. Solamente mencionar rápidamente la pregunta que un poco intenta guiar la investigación es cómo la construcción del lazo social y las trayectorias de vida de los jóvenes en situación de migración forzada han sido afectadas por sus experiencias en contextos marcados por la violencia y el sufrimiento. En este sentido, yo he planteado un dispositivo metodológico y de intervención que se va desarrollando desde el 2017 y pretende o busca o intenta y ojalá se desarrolle durante los próximos 2 años que todavía quedan. En la primera etapa lo que se ha hecho básicamente es una investigación exploratoria. Se realizaron algunas entrevistas semiestructuradas biográficas a población en situación de migración forzada y en este momento se está construyendo un nuevo hito con ambas organizaciones para ver cómo va a continuar este dispositivo, cómo se va a ir ejecutando el dispositivo en los próximos años. Bueno, entonces, algunas aproximaciones a lo que se hizo, lo que estoy mostrando responde al trabajo realizado entre marzo y agosto del 2018. Este era un contexto de afluencia masiva de migrantes venezolanos y también un creciente ingreso de migrantes colombianos por el conflicto armado que se está nuevamente está tomando fuerza en el territorio colombiano después de la firma del acuerdo de paz en Colombia. Los equipos de apoyo para esta investigación, acción participativa, como alguien mencionó en la mesa anterior, hay diferentes niveles de investigadores, de socios para desarrollar esta investigación. Yo aquí he trabajado con Fe y Alegría, sobre todo con la Regional Pichincha y con 2 escuelas en el sur de Quito, que es la Juan Pablo II y la Carlos Ponce Martínez, y el SJR de Quito, de Lago Agrio y también de Tulcán, cuando hice esta trayectoria desde el norte hacia el sur. La Facultad de Psicología de la PUCE y el Centro de Psicología Aplicada también han tenido un aporte bien importante, pues nos han apoyado un grupo de estudiantes para desarrollar las diferentes actividades que hemos tenido que hacer en los diferentes momentos de esta investigación. Y claro que sí, el equipo ARES, que son un grupo de profesores, el equipo de doctorantes y el equipo de coordinadores del proyecto que han venido contribuyendo desde el inicio de esta investigación. Bueno, los lugares de la investigación, entonces yo realicé principalmente el trabajo con Fe y Alegría en Quito, en el sur de Quito, y con el SJR en Lago Agrio. Sin embargo, no son los únicos puntos, porque inclusive cuando nosotros hacíamos los viajes de Quito a Lago Agrio, nosotros podíamos ir viendo algunos elementos que nos permitían dar cuenta de la situación en la que estábamos pasando como país respecto a la población migrante. Y
al final, antes de regresar a Bélgica el año anterior, decidí también hacer una ruta de acompañamiento de la migración en tránsito desde la frontera norte de Tulcán hasta la frontera sur, a Huaquillas, porque mucha población en realidad está pasando de tránsito o estaba en ese momento pasando sobre todo a Perú y Chile, que eran donde ya estaban ahí sus redes para poder llegar y continuar su proceso migratorio. Entonces, algunas aproximaciones, algunas expectativas que yo tenía y que eso también contribuyó a que se vaya modificando, en el caso, ahora me voy a referir sobre todo al trabajo con el SJR por temas de tiempo y por el tema que está propuesto. Algunas expectativas era trabajar con jóvenes en Lago Agrio que hayan pasado por una escuela de ciudadanía. Sin embargo, esto no fue tan fácil hacerlo. Conseguí solamente a una persona, 2 personas que habían pasado, pero eso me llevó más bien a contactarme con otros actores que trabajan en relación a la problemática de la migración y el refugio. Entonces tuve ahí algunas reuniones formales y no formales con diferentes actores, organizaciones de la sociedad civil, con grupos de jóvenes, con otras ONGs que están presentes ahí en territorio en Lago Agrio y con algunas instituciones del Estado, representantes del Estado que también están ahí, un poco para ir conociendo desde las diferentes aristas y las diferentes miradas cómo se está viviendo o cómo se estaba viviendo la afluencia masiva de la población venezolana y de la población colombiana que estaba llegando en ese momento. También fue posible hacer unas entrevistas semiestructuradas con enfoque biográfico a jóvenes colombianos que están en situación de movilidad humana y que han llegado en diferentes momentos. Algunos hace menos de un mes de haberles hecho la entrevista y otros hace más tiempo, pero eso también nos daba una mirada de cómo está la problemática en ese territorio y en esos momentos. Bueno, esta es una entrevista que realicé y que estaba planteándola. Es Yamilet, de 21 años, Fabricio, de 27 años, su hija de 5 años. Los 3 habían llegado hace menos de un mes a Ecuador cuando les realicé la entrevista y su estatus migratorio es de solicitantes de refugio. Ellos decían que salieron por una amenaza de muerte a la familia, entonces, cito, entonces le dieron solamente 2 horas para que desocupe la casa y si él se quedaba, pues lo mataban o mataban a mí o a la niña. Entonces nosotros tomamos la decisión de pasar la frontera. Entonces, algunas preguntas, bueno, y el análisis me permitió ver que había unos momentos que estaban en relación al hecho migratorio. El antes, ellos dicen, anteriormente, el 27 de abril, pues le mandaron la razón de que vaya a hablar con un grupo nuevo que llegó por allá para que él les colaborara. Él no se presentó, o sea, no les hizo caso. Entonces, ellos llegaron y le dijeron que o trabajaba con ellos o, caso contrario, lo mataban o tenían que irse inmediatamente de ahí. Es decir, hubo unos días antes ya una amenaza y esto se hila a otros elementos de amenaza que habían tenido de manera directa o miembros cercanos de su familia. Entonces, es ahí cuando ellos decidieron salir. El Durante, dicen, en ese momento, él pues como que se negaba a salir, pues decía que por qué debía salir, pero finalmente fueron nuestras mamás las que nos agarraron a aconsejarnos para que nos vayamos. Incluso nos ayudaron con el pasaje para poder salir. Salimos solo con la ropa, con lo que andábamos todavía, porque no hemos podido conseguir plata ni ropa. Y una vez ya que llegaron, es el después del hecho migratorio, dicen, pues ya llegamos tarde, hasta de noche, lo que hicimos es llegar al terminal
para esperar a que aclare el día, y pues a eso de las 3:30 o 4, un taxista nos habló y nos dijo a dónde uno lo podían ayudar, en el Centro de Atención Ciudadana, que es donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues nos fue a dejar a esa hora hasta que amaneció, y ya nos dieron esa ficha durante todo ese día, y en la tarde ya nos atendieron y de ahí nos mandaron para donde los noruegos, que es otra organización. Ahí ellos nos ayudaron con comida y el hotel para esa noche. Finalmente los noruegos nos mandaron al ACNUR, y ACNUR nos envió al albergue, y de ahí a Hayas, y Hayas ya nos está ayudando con un bono y los alimentos, $35 para los alimentos.